Muy buenas muchachos, bienvenidos a otra aventura. Los que no me conocen, mi nombre es Adrián y este es mi canal Vibra Viajando. Hoy vamos a estarlos llevando por una aventura a uno de los parques de Nevada, Valley of Fire State Park, Valle del Fuego. Es uno de los parques más pequeños que está aproximadamente a 50 minutos de Las Vegas. Por primera vez en un buen tiempo voy en el asiento del pasajero. Tenemos a mi hermano que nos va a estar acompañando en la aventura de hoy. Valley of Fire es un lugar precioso y es espectacular para visitarlo. Puedes visitarlo en un día, porque debido a que es bastante pequeño, es perfecto para eso y está rodeado de lugares, tanto miradores como hikes de pequeña duración, de 1 milla, 2 millas, o sea que no tienes que llevar bastante equipaje, nada más que empacas lo necesario, una mochila con tus snacks, agua. Y bueno, estamos en invierno, como pueden ver. Esta lluvia pequeña. Me gusta esta temporada para visitar estos parques porque en verano es casi insoportable el calor. Muchas personas incluso se deshidratan. Siempre tienes que estar preparado con pagar mucha agua y protegerte del sol, porque las temperaturas llegan a los 110 grados Fahrenheit. Y bueno, nos vemos en el camino y vamos a ver cómo nos va en esta aventura de hoy. Entonces ya aquí tomamos el desvío de la I-15, que es la que va hacia Utah, y entramos a la Valley of Fire. Esta va exclusivamente para el parque. Tiene dos entradas, una por la carretera de Utah y otra directo que va hacia Las Vegas. Parece que el tiempo hoy nos va a ayudar un poco, por lo menos a poder caminar un poco. Ya aquí entramos a la Scenic Route, la ruta escénica. Es la carretera ya que nos lleva dentro del parque. Un poco más adelante está la estación donde te cobran la admisión. La admisión después vamos a rectificar, pero son creo $20 para los turistas y $10 para los residentes de Nevada. Y allá tenemos una vista bella de este lugar. La entrada del parque y ahí tenemos la estación de peaje. Ahí nos van a pedir la licencia de conducción y ya pagar. Aquí estamos en el primer mirador. Este se llama Beehive, que es colmena, por estas formaciones que ven ahí que parecen colmenas. Más interesante. Valley of Fire es un lugar bastante pintoresco, muchas combinaciones.
Esto es otra cosa que me asombra. Por lo menos de donde nosotros venimos no estamos acostumbrados. En los lugares más recónditos y menos pensados están un baño. No serán los más higiénicos, no serán los más limpios, es como tal un excusado, pero bueno, tienes un baño donde hacer las necesidades, porque aquí es muy mal visto, incluso multado, los public displays, o si vas a hacerlo cuando estás en el background, cuando estás en la ruta y no hay otras opciones, debes hacer un hoyo y enterrar tu popó. Esto es increíble. La vez anterior que estuve aquí era verano y este parqueo estaba lleno de carros, pero en invierno, por eso es que me encanta esta sesión, está vacío. Tenemos el lugar completamente para nosotros. Este es un lugar muy popular, se llama Atatud Rock, que hay arriba, como pueden ver, hay unas escaleras que nos llevan a un mural de jeroglíficos de los nativos de aquí. Lo vamos a estar viendo ahora. Y en la vez anterior que vine, prácticamente había que hacer cola para subir las escaleras. Prácticamente no podías ni verlo. Igual, muchachos, cada vez que visité un lugar de estos es de muy mal gusto rayar las piedras, sobre todo en los lugares que hay. Así que tenemos que conservar las cosas, los pedazos de historia que nos dejaron otras personas. Así que pórtense bien. Parece que desde los tiempos de antes los perritos se olían el coco. Impresionante. Impresionante también como vienen algunos personajes a rayar lo que está hecho con sus enamoramientos, que muchas veces no duran mucho, y vienen y los graban aquí para toda la vida, arriba de algo tan impresionante. Un aplauso para esos muchachos. Aquí tenemos la explicación que nos dice que estos jeroglíficos han existido por 4000 años. Son un reflejo del estilo de vida de los nativos americanos. Aunque no sabemos específicamente el significado de las imágenes, este arte refleja los pensamientos de estas personas. Por supuesto, en orden para proteger estos tesoros culturales, les pedimos que no caminen, toquen o marquen las rocas. Ayúdenos a proteger los jeroglíficos para que otras generaciones lo disfruten. Ya saben, compórtense. Aquí tenemos nuestra tercera parada. Es una parada justo en la vía para ver un arco natural.
una formación rocosa. Ahí arriba lo podemos ver. Por supuesto, está prohibido subir para preservar los alrededores. Tenemos una pequeñita ruta que no hay carretera. Y nosotros creyéndonos que estamos en un 4x4. Saliendo de las rutas escénicas de vuelta al asfalto. Tenemos el centro de visitas, donde tienen la explicación de todo el valle. Y miren estas vistas. Ahora ya nos vamos a adentrar un poco más en el valle, hacer algunos hikes moderados y uno un poco más largo de Fireway, que es uno de los más populares. Ahí en ese cartel nos avisan que a partir de este punto no hay agua potable, así que te asegures de cargar suficiente agua para todas las actividades que tienes planificado hacer.
Good to go. Vamos a hacer ahora un trail que es muy pequeñito, de 1 milla y un poquito. Se llama Moses Tank, que hay algunos jeroglíficos y al final hay como si fuera un lago donde cuando hay mucha agua se acumula el agua. Un lugar bastante interesante. Nos vemos el camino. Aquí en casi todos los inicios de los recorridos tenemos nuestros bañitos y los cartelitos que tenemos un poco deteriorados. Moses Tank, información que casi no se ve mucho. Tenemos 3/4 de milla, 1.2 kilómetros, aproximadamente 30 minutos. Día espectacular nos está haciendo. Cero sol y un heat warning, advertencia de altas temperaturas que por supuesto solo es efectiva en otra temporada. Y nos fuimos. Este lugar era una reserva indígena, entonces en cualquier lugar nos vamos a encontrar jeroglíficos. Como dice que no sabemos exactamente lo que significa, pero bueno, me parece bastante obvio que sea mamá, papá y neneses. ¿Qué ustedes creen? Miren qué mural más inmenso. Por supuesto que la cámara no le hace justicia. Todo eso son jeroglíficos. Todos. Incluso allá arriba. Se los voy a ampliar con el zoom. Esas rocas que están bien altas. Ahí pueden ver. Tenemos otra familia. Impresionante. La historia está mucho antes de nosotros, que ha trascendido tanto tiempo. Que vean lo alto que está. Miren la referencia de mi hermano. Y allá encima tenemos los jeroglíficos.
Están por todo el camino. Con mis altos conocimientos acerca de la historia antigua y de los jeroglíficos, me he dado cuenta que muy importante era la familia y los chivos o las cabras. Tenemos dos cabras persiguiendo, parece, el cazador. Y así llegamos al final del camino. Así en pie. Tenemos allá. Ahora vamos a subir ese sendero que nos lleva a la acumulación de agua, como el lago que hay ahí cuando hay lluvia fuerte. Aquí llegamos al final. Y ahí tenemos el lugar. Vamos a subir ahora por aquí para tener una mejor vista desde arriba. Está un poco tricky. Porque nosotros somos más cabras que las cabras que vimos ahorita. Hello. Como dice el dicho, las mejores vistas están después de las subidas más difíciles. Y aquí tenemos esta. Todo esto se llenaba de agua. Y ahí tenemos a Armando. Estaba diciendo que nosotros somos más cabras que las cabras. Así mismo es. Según mis estudios, señor, me he dado cuenta que aquí tenemos otro jeroglífico, lo cual en 1000 años será conocido como otro. Pero este creo que tiene un poco de historia moderna. Tenemos un caldero, incluyendo herramientas modernas, taladros que usaron para abrir los huequitos. Genial. En 1000 años eso va a ser una obra de arte. Este es el mural más grande. Este sí, vaya, una obra de arte. Este para mí que lo hizo el cacique, hermano. No, ese lo mandó a hacer el cacique. ¿Tú crees que el cacique no trabajaba? En otras cosas, en administración y eso, pero no, él mandó a hacer eso, no lo hizo él solo. Tenemos toda esa pared completa. Impresionante. Y así, muchachos, llegamos al final de este trail.
vamos a seguir camino. Aquí llegamos a uno de los miradores más espectaculares. Está lloviendo ya un poco. Vamos a ver si la lluvia nos deja. Este lugar se llama Rainbow Vista. Me imagino que sea porque todos los colores de las rocas parecen un arcoíris. No vamos a decir porque le faltan muchos tonos de colores. Pero la realidad es que es bastante colorido. Y eso que es un día, no sé si pueden ver, bien nublado. De hecho, en este momento está lloviendo. Pero normalmente aquí hay una clase de vista impresionante con el cielo azul, colores. Bueno, pues aquí estamos en el final de la carretera. Este hike que vamos a hacer se llama White Dolomites. Y como pueden ver, ya tuvimos que taparnos. Pero bueno, lo importante es salir, lo importante es caminar. Y todas las cosas tienen su encanto. Hoy ha hecho un día espléndido hasta ahorita y ahora está lloviendo, pero esto también forma parte de la experiencia. Vamos a ver. Pues aquí tenemos 1.25 millas. Relativamente corto. Y la explicación de lo que son las Dolomites. Y nos fuimos. ¿Ready? Yep. Pues aquí tenemos la explicación. White Domes, los domos blancos, es nombrado debido a los impresionantes picos blancos que hay al inicio del trail, los cuales son estos. Y al final tenemos un slot canyon. Sí. Estas escaleras no las hizo la naturaleza. La naturaleza no organizó eso también. Vamos a ver qué información tenemos aquí. Que tenemos algo man-made. Parecen unas ruinas de algo. Evidentemente, ¿eh? Menuda conclusión.
Sé que estas ruinas parecen ser un símbolo de los tiempos antiguos, pero en realidad fue construida para la película Los Profesionales, hecha en 1965. Interesante. La fotografía comercial en el parque comenzó en los años 20, cuando Hal Roach comenzó a filmar en el occidente. Dato curioso, que si sabías que el Valley of Fire, el Valle del Fuego, es reconocido nacionalmente por las formaciones geológicas pintorescas. Para ayudar a los efectos duraderos del ambiente, los Rangers manejan comercialmente la fotografía, permitiendo a las tomar fotos y solo dejar huellas. Interesante. Ya saben, no es una ruina, fue hecho para una película. Pero bueno, está bastante bonito y le da algo interesante al lugar. Aquí tenemos lo que se denomina Slot Canyon. Slot, que es como ranuras, que son cañones estrechos. Sabes que las personas claustrofóbicas, aquí es donde tienen que virar. Y así empapado, llegamos al final de este trail, de White Dome. Esta es la salida, que sale directamente a la carretera. Y ahí doblamos y seguimos hacia el auto. Vamos entonces a hacer la joya de la corona, de Fire Wave. Nos vemos en el camino. Estamos ya, acabamos de parquear y estamos camino a mi trail favorito de Valley of Fire. Se llama The Fire Wave y vamos a mandarle un mensaje a los muchachos de la administración de Valley of Fire. Por favor, un cartelito no cuesta tanto. Podemos hasta convocar a una donación para... Siempre es interesante saber la información del lugar que vas a visitar y la distancia y todo para estar preparado, el recorrido. Y aquí, aunque no estamos en esa temporada, tenemos nuestros banquitos a la sombra para protegernos del sol. Las temperaturas aquí llegan a ser de 100 y pico grados Fahrenheit. Una cosa. Y hay unos petroglifos modernos acá, ¿no? Ahí tenemos jeroglifos hechos por el hombre moderno de hoy en día. Quizás en miles de años se pregunten qué querían decir eso. Muchos van a ser historias de amor que duraron un mes. Bueno, y aquí tenemos la famosa Fire Wave, la ola de fuego. Por supuesto que hoy no es su mejor día. Como está todo mojado, realmente nos resaltan los colores. Pero
en días soleados, esto es precioso. Esto es una alternativa. Ya saben, en Arizona está famoso, uno de los trails más famosos de Estados Unidos, que se llama The Wave, precisamente. Pero solo para entrar es por lotería. Hay personas que y la lotería cuesta como $20 cada participación en la lotería. El dinero no te lo devuelven nunca. Hay personas que han estado participando por años y nunca han podido ir. Así que esto es una alternativa para los que no quieren dejar pasar las oportunidades o dejarlo a la suerte. Pueden venir aquí, no será tan excepcional y único como aquello, pero aquí está. Y es bien parecido. Amigos, antes de enseñarles esta preciosa vista, primero les agradezco su tiempo por estar viendo este video y no olviden regalarme su like y suscribirse al canal para nosotros poder seguir trayéndoles lugares como este. Recuérdense que es gratis y que a nosotros nos ayuda mucho, así que ya saben, presiona el botón. Caminando ahora y vimos esta roca que parece como que está lista para desprenderse. Después me pongo a pensar que quizás es la misma distancia que tiene para arriba la debe tener para abajo, así que no es que haya que preocuparse mucho porque nos vaya a caer arriba. Bueno, aunque sí, a veces no pasa. Nos vaya a caer hoy mismo, ¿no? Bueno, hoy no, yo llamé y hoy me dijeron que no estaba pronosticado que cayera.
así, bueno, muchachos, nos despedimos de esta aventura por el Valle del Fuego. Nos compramos en el Visitor Center este souvenir que a mí me gusta acá de siempre en los lugares que visito, comprar una pegatina para ponerla en el refrigerador. Y así, con estas vistas que les voy a enseñar ahora, nos vamos despidiendo de Valley of Fire. Regreso a casa en Las Vegas. Un saludo y gracias por seguir.